Concepto legal de bienes y cosas. Definimos a las cosas como los objetos materiales capaces de adquirir un valor, es decir, que se puede cuantificar a las energías y a las fuerzas naturales que se hicieron posible su apropiación. Actualmente reconocemos como bienes a los derechos patrimoniales y al patrimonio mismo. La clasificación de los bienes y cosas se divide en cosas inmuebles y cosas muebles. Son cosas inmuebles aquellas que están inmovilizadas. Eso significa que no pueden ser movidas de un lugar a otro, por una fuerza exterior o por sí misma, como por ejemplo una casa o un lote. Cuando hablamos de inmuebles por naturaleza, nos referimos a las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. De esta forma, además del suelo mismo, son inmuebles los árboles, los ríos, los minerales que están bajo la tierra. Cabe destacar que una vez separados del suelo los elementos que la ley considera inmuebles por naturaleza, como los minerales, los árboles o una cosecha, se convierten en muebles, pues a partir de ese momento pueden ser desplazados de un lugar a otro. Inmuebles por asesión. Son las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con carácter perdurable. En este caso, los muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario. Toda construcción temporal es considerada mueble. Si se separa una de estas instalaciones del inmueble, se transforma un mueble. Ahora pasamos a hablar sobre las cosas muebles, que son todas aquellas que no se encuentran adheridos al piso y pueden moverse, como una bicicleta, una mesa, una silla, un auto. Las cosas muebles se pueden clasificar en muebles por naturaleza, que son aquellas que pueden moverse por sí mismas o por un factor externo, como por ejemplo un equipo de sonido, un escritorio o un televisor. También hablamos de semovientes y locomóviles. Semovientes hacemos referencia a los animales que se mueven por sí mismos, mientras que locomóviles es la expresión con la que se identifican a los vehículos a motor. Bienes registrables y no registrables. Todos los inmuebles son cosas registrables, puesto que necesariamente deben matricularse, esto es, incorporarse al llamado registro de la propiedad inmueble, salvo que pertenezcan al dominio público. En cambio, los inmuebles son por regla general no registrables. Por excepción, algunos deben ser inscritos en registros especiales que corresponden a determinadas categorías de cosas. También son registrables las acciones de sociedades anónimas. Cosas fungibles y no fungibles. El artículo 232 define como cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie y que puedan sustituirse las unas por las otras, de la misma calidad y en igual cantidad. Las no fungibles son aquellas cosas en las que un individuo de una especie no equivale a otra. Esto quiere decir que no pueden sustituirse. Un ejemplo de fungibilidad son los libros, debido a que un ejemplar es idéntico a otro, por lo que tanto cumple el librero entregando uno u otro tipo de ejemplar. En cambio, un caballo de carreras y un cuadro no son fungibles, ya que el deudor de cada uno solo cumple entregando lo que prometió. Cosas consumibles y no consumibles. Conforme al artículo 231, son cosas consumibles aquellas cuya existencia termina con el primer uso, como por ejemplo alimentos o dinero. Son cosas no consumibles las que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace, aunque sean susceptibles de consumirse o deteriorarse después de algún tiempo. Cosas divisibles e indivisibles. Las cosas divisibles permiten dividirlas en partes sin perder su esencia y su valor, como ejemplos el dinero o la tierra. Cuando se divide toda la parte indivisible se vuelve inútil, como En fuerza de una relación natural que convierta la cosa accesoria en parte integrante de la cosa principal, o por causa de una relación jurídica, en virtud de la cual la cosa accesoria, sin formar parte integrante de la principal, se destina al servicio de esta última y pertenece a ella. Las cosas principales existen de forma independiente, y las accesorias dependen de los miembros principales para existir. La cosa accesoria puede encontrarse subordinada a la principal de dos formas distintas. Frutos y productos. Se consideran frutos a las cosas que son producidas por otra cosa en un periodo determinado y de forma regular, sin alteraciones ni disminuciones de sustancias. Los productos son objetos no renovables que separados o sacados de la cosa son alterados.
Clases de frutos. Frutos naturales. Son aquellas producciones que son resultado de la naturaleza. Frutos industriales. Son aquellos que resultan de la mano industrial del hombre o de la cultura de la tierra. Frutos civiles. Son la renta que producen una cosa. Bienes dentro y fuera del comercio. Reconocemos como bienes dentro del comercio aquellos que pueden ser objeto de relaciones jurídicas privadas, es decir, se pueden comprar y se pueden vender. Y podemos citar como ejemplo a cualquier artículo de despensa de todos los días. Consideramos bienes fuera del comercio a todos aquellos cuya transmisión esté prohibida, ya sea por ley o por actos jurídicos. Como ejemplo, podemos citar al alcohol, el cual requiere de una determinada licencia para poder ser comerciado. Dentro de las limitaciones que operan sobre los bienes no comerciales, podemos identificar a las convencionales, que, bajo el artículo 2000 del Código Civil y Comercial, utilizan la cláusula de indivisión, pero limitan su término a 10 años. También podemos identificar a los derechos inenajenables, que son aquellos cuya transmisión se ve imposibilitada, muchas veces a favor de la protección de ciertas personas. Importancia de la clasificación. Las cosas clasificadas como absolutas o fuera de comercio no pueden ser objeto de actos jurídicos de enajenación, bajo pena de nulidad, a no ser que cumplan los recaudos previos de autorización en los casos de inenajenables, o se proceda a la desafectación para incluir las cosas que no son susceptibles de una adquisición privada no pueden adquirirse por prescripción, lo que excluye a las cosas del dominio público y, en general, a las que están fuera del comercio. Protección de la vivienda en el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial consagra la protección de la vivienda como un derecho humano esencial de las personas. Este establece un régimen de protección de la vivienda equilibrando los intereses propios del tráfico jurídico con la necesidad de asegurar un espacio existencial y básico para las personas. La Constitución Nacional asegura el derecho a la vivienda digna, ya que la propiedad familiar es un sistema amparado por la Ley número 14.394, que permitirá a los propietarios influir en la vivienda familiar de su régimen y por lo tanto no ser vulnerados por los acreedores. El objetivo primordial de la protección es que la afectación de la vivienda no sea susceptible a su ejecución por deudas posteriores a su inscripción. Independientemente del tipo de familia involucrada, las viviendas que componen el espacio vital de la familia están protegidas. Quien debe pedir esta protección debe ser el propietario de la vivienda o el juez del caso de divorcio o cuando termine la convivencia si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida, como por ejemplo hijos menores de edad. La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la inscripción de la unión convivencial, excepto que hayan sido contraídas por ambos convivientes o por uno de ellos con el asentamiento del otro. Beneficiarios. Se encuentran enunciados en el artículo 246, disponiendo de los mismos son los siguientes: el propietario constituyente, su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes o descendientes, en defecto de ellos, sus parientes dentro del tercer grado que convivan con el constituyente. Legitimados. Tienen el poder de solicitar la afectación al propietario o todos los condominios. También puede disponer de la Constitución por disposición de última voluntad y puede ser ordenada por el juez en juicios de divorcio o cuestiones de fin de convivencia si hay beneficios con capacidad restringida o incapacidad. Instrumentación. La afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble, con lo cual se da la adecuada publicidad, según las formas previstas en las reglas locales, y la prioridad se rige por las normas contenidas en la Ley Nacional del Registro Inmobiliario. Habilitación efectiva. Se requiere que al menos uno de los beneficiarios habite el inmueble. Por lo tanto, no es necesaria la convivencia conjunta de los beneficiarios en el inmueble afectado. No obstante, sí es necesaria la convivencia con el constituyente en el caso de que los beneficiarios sean parientes colaterales del mismo. Efectos. Un efecto principal ocurrente en la afectación de un inmueble es que éste es incapaz de ser ejecutado por obligaciones posteriores a la inscripción, excepto excepciones. Otro efecto podría ser que en causa de muerte los herederos son beneficiarios y no enajenan el bien en un periodo de 5 años. Los honorarios de los profesionales están limitados a la Constitución, como también en juicios sucesorios. Otra posibilidad que puede ocurrir es que si el constituyente está casado o vive en una unión convencional inscripta, el inmueble no puede ser grabado ni transmitido sin conformidad del conviviente,
ya que estas transmisiones son de manera jurídica. Desafectación e inoponibilidad. La desafectación de la vivienda tiene como principal efecto la inejecutabilidad e inembargabilidad del inmueble. Este efecto deja de ser tal ante situaciones diferentes entre sí. La desafectación, que implica la cancelación de la tutela, reincorporando el inmueble a la garantía común de los acreedores, lo cual, por lo tanto, beneficia a la generalidad de los mismos sin importar si su causa fuera anterior o posterior a la afectación. Esta precede el artículo 255 en los próximos casos, si es solicitada por el constituyente con el asentimiento del cónyuge, conviviente o autorizada por el juez. Si los herederos en su mayoría lo piden, el juez debe intervenir. En el caso de expropiación, reivindicación o ejecución autorizada por ley, en caso de muerte del constituyente y de todos los beneficiarios. La inoponibilidad. A continuación enumeramos 4 excepciones en las que el inmueble es susceptible de ejecución por deudas posteriores a su inscripción. Obligaciones por expensas comunes y por impuestos, tasas o contribuciones que gravan directamente el inmueble. Obligaciones con garantía real sobre el inmueble constituida de conformidad a lo previsto al artículo 250. Obligaciones que tienen origen en construcción u otras mejoras realizadas en la vivienda. Obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos menores de edad, incapaces o con capacidades restringidas.